Hola, ¿cómo están? Estoy grabando desde el ordenador a ver dónde es que me guarda los archivos y porque me equivoqué poniéndole nombre a un archivo y lo tuve colgado en YouTube con el nombre equivocado durante un tiempo, durante unos días, semanas, 2 semanas máximo. Eh, Quizás así hay menos brillo, ¿no? Sí. Bueno, estamos a abril de 2021 y hoy es el 6 de abril de 2021 y son las 20:26, las 8 de la noche con 26 minutos. Este video lo voy a hacer sobre todo para, para probar, bueno, para verificar dónde me guarda el ordenador los videos y buscarle otro lugar y colocarles nombre y eso, ¿no? Entonces, va a ser un video, no un video pasional de esto, aunque quién sabe. Vayan ustedes a saber en qué se transforma. Esto es un video, digamos, para probar unas cosas y por lo tanto, este, he decidido hacer un video sobre la historia de los Estados Unidos o los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Un brief absolutamente, nada profundo, todo muy esquemático y muy general. Bueno, Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos en 1945, Estados Unidos de 1945 en adelante. Entonces, Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial convertido en una superpotencia. La primera potencia mundial en ese momento y en la primera superpotencia en términos absolutos. Es decir, nunca el mundo, nunca la humanidad había tenido una superpotencia, había tenido potencias, pero no superpotencias. Estados Unidos se convierte en la primera superpotencia. Bueno, y con Estados Unidos todo es Superman, etcétera, ¿no? Bueno, Estados Unidos surge como la primera potencia mundial y la primera superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial. Se yergue como el líder económico, militar y político del bloque occidental, es decir, del bloque capitalista no soviético. Convertido en superpotencia que garantiza la estabilidad del mundo libre, o lo que se dio a llamar, o lo que se llamaba durante la Guerra Fría el mundo libre. Estados Unidos alcanzó, a partir de 1945, la máxima extensión territorial al incorporar la administración norteamericana a un gran número de islas del Pacífico. Alcanza también la máxima extensión militar. Tenía tropas de ocupación desde Filipinas y Japón hasta Alemania. Y además se levanta como la máxima influencia económica del mundo, debido al Plan Marshall, a los préstamos de guerra y a las concesiones que sus empresas recibieron en los países liberados, en los países europeos liberados. Es la primera superpotencia, sobre todo por un detalle. Las tres cuartas partes, el 75% del capital invertido en el mundo era norteamericano en 1945. Termina la Segunda Guerra Mundial. Justo antes de que termine, unos meses antes,
muere Roosevelt y toma el poder Truman. La presidencia de Truman transcurre entre los años 1945 y 1952. Vamos a guerra. Vamos a hablar de los detalles más importantes, de las características más importantes de la presidencia de Truman. Por cierto, Truman era un político oscuro y se convierte en un líder mundial por las circunstancias, ¿no? Porque muere Roosevelt justo antes de terminar la Segunda Guerra Mundial y Truman recibe ese peso sobre sus espaldas. Si Roosevelt no hubiera muerto en ese momento, posiblemente Truman no hubiese sido nunca nadie. Entonces, características del gobierno de Truman, heredadas muchas de ellas de Roosevelt. En cuanto a la guerra, 16 millones de norteamericanos movilizados. Ola de solidaridad, nacionalismo dentro de Estados Unidos, igualitarismo, reforma fiscal, descenso del desempleo, subida salarial. Esta subida salarial tiene que ver también con la incorporación laboral masiva de las mujeres y los negros, los afroamericanos, al empleo formal. Estado de bienestar y derechos civiles como nunca, con Truman. En cuanto a la paz, inicia la etapa del retroceso. El retroceso de la guerra. La inflación, tensiones sociales, bueno. Empieza a haber inflación, tensiones sociales en algún momento y actividad de los sindicatos. Se mantiene la producción, se incrementa la actividad industrial y la renta laboral sube hacia 1948. La renta nacional de los Estados Unidos. En política exterior, lo principal que tiene que enfrentar Truman es el estallido de la Guerra Fría. Aquí tenemos la doctrina Truman o de contención. Todo el mundo sabe lo que es la Guerra Fría, ¿no? Me imagino. Bueno, quizás, yo la viví. Y yo nací en el 60, la viví del 60 al 89, cuando terminó, debido a la caída del muro de Berlín. Por supuesto, el símbolo del fin de la Guerra Fría es la caída del muro de Berlín, ese es el símbolo. Pero realmente el fin de la Guerra Fría es cuando Gorbachev, pues, decide que ya no hay más Unión Soviética, que se acabó. Antes de decidir esto ya había comenzado la perestroika, es decir, el cambio dentro de la Unión Soviética, etc. Se habla de la doctrina Truman o de contención, hay una derechización del Partido Demócrata. Durante el gobierno de Truman ocurre la división de Corea y la división de Alemania. Hay una multiplicación de bases militares en todo el mundo durante el gobierno de Truman. Truman incentiva el sostenimiento de dictaduras en Formosa y Corea del Sur y la remilitarización de la República Federal Alemana y Japón. Obviamente hay una remilitarización de la República Federal Alemana porque Alemania se está dividiendo en dos y hay una parte que va a ser la Alemania comunista y otra la Alemania capitalista, dicho en términos coloquiales, ¿no? Él refuerza, por supuesto, militarmente a la que puede, que es a la que todavía está en manos
de los llamados países libres, ¿no? Francia, Inglaterra, etcétera, ¿no? Los mismos Estados Unidos. Y los alemanes del oeste. Y Japón, bueno, por razones obvias, Japón también lo militariza porque fue un contrincante en la Segunda Guerra Mundial. Fracasos para los Estados Unidos que ocurren durante la presidencia de Truman, triunfa en China el Partido Comunista. Y fíjense ustedes qué cosa, que dentro de poco la China va a ser la primera superpotencia mundial y la segunda superpotencia de la historia. Hay un afianzamiento de los regímenes comunistas en Europa, sobre todo en Centro Europa y la Europa del Este. Afianzamiento que Estados Unidos es incapaz de contener. Y ocurre el estancamiento y derrota norteamericana en Corea. Y recordemos que Corea sigue dividida entre Corea del Norte y Corea del Sur. Durante este gobierno se da también el comienzo, quizás podríamos hablar del comienzo de una reacción ultranacionalista. Se denuncia al enemigo interno dentro de los Estados Unidos. Hay una casa de brujas anticomunista y está el Comité de Actividades Antiamericanas y el macartismo. MacArthur fue un senador que era el que dirigía el Comité de Actividades Antiamericanas, ¿no? Que acusaba de comunistas sobre todo a personas relacionadas con la prensa, con el mundo del entretenimiento, con Hollywood. Chaplin fue acusado de comunista. Bueno, la casa de brujas de MacArthur. En el segundo periodo de Truman se acumulan las malas noticias en política exterior, malas noticias para los Estados Unidos, ¿no? Pierde la guerra de Corea, ya lo dijimos, y se derechiza el Partido Demócrata. Bueno, este es un brief sobre el gobierno de Truman. Truman, por cierto, es el que da el sí a las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima, ¿no? Que ponen punto final a la Segunda Guerra Mundial. Sobre las bombas atómicas de Nagasaki y Hiroshima, yo siempre he dicho que ha sido lo peor que ha hecho la humanidad. Pero este tema no lo voy a abordar aquí. Pero Truman no es de mi agrado, ¿no? Luego viene la presidencia de Eisenhower, del 53 al 60, los dorados 50. A Eisenhower lo llamaban Ike, era una mezcla de estilo y sistema. Eisenhower es un militar, un general que viene de la guerra y viene de ser un triunfador en la guerra. En su política exterior aplica un conservadurismo dinámico, podríamos decir. Esta es una expresión traducida literalmente del inglés. No sabría traducirla de otro modo. Si a alguien se le ocurre, me lo dice. Él permite un laissez-faire atemperado. Un laissez-faire quiere decir dejar hacer. Estoy hablando de la economía, ¿no? Dejar hacer, laissez-faire tiene que ver con una economía liberal, una economía de mercado, ¿no? Y esa es una expresión que acuñó un ministro francés, una expresión, ahora no recuerdo el nombre del ministro, muy famoso, una expresión en un momento de la vida de Francia, que Francia económicamente estaba muy mal. Le preguntan a este ministro, el presidente de Francia le pregunta a este ministro, Clemenceau, creo que era el ministro, Clemenceau, ¿qué hago? Y Clemenceau, que había estudiado la economía o había estado observando la economía
cómo se manejaba la economía en Inglaterra, le recomienda a la persona que en ese momento dirigía los destinos de Francia, le recomienda laissez-faire, laissez-passer. O sea, deja ser y déjalo pasar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, dejar hacer es, permite que la gente realice la actividad productiva y comercial que le dé la gana. Permite a la gente, empresas, personas, producir lo que les dé la gana, ¿no? Y venderlo a quienes le dé la gana y como le dé la gana. Por supuesto, nada ilícito, ¿no? Digamos, economía de mercado total y absoluta, ¿no? Libertad también de producción, ¿no? Y laissez-passer es como decir, bueno, y ciertas cosillas, déjalas pasar, porque la economía estaba estancada y era mejor dejar que la gente hiciera cosas y dejar pasar alguna que otra cosilla. Por ejemplo, dejar pasar, digamos, a ciertas personas que practicaban ciertas actividades económicas menores sin estar registrados ni pagar impuestos, pero que de alguna manera eso movía la economía. Era un momento importante, era un momento en que había que mover la economía como fuera, y la segunda parte de la frase, laissez-passer, tiene que ver con esto. Eisenhower se quedó con el laissez-faire. Un laissez-faire atemperado, es decir, tampoco te desmadres, ¿no? Eisenhower recorta los programas de protección social, liberalismo. Hace una abolición de los controles sobre precios, alquileres y préstamos, liberalismo económico absoluto, ¿no? Esto ya era de la escuela de Milton Friedman. Abolición de controles sobre precios, alquileres y préstamos. Eisenhower dice, bueno, ya la guerra pasó hace tiempo, ¿por qué tengo que seguir controlando los alquileres? Que la gente, que los dueños cobren el alquiler que les dé la gana. Menor política fiscal, esto quiere decir dejar de estar agobiando a la gente y a las empresas, sobre todo, con unos impuestos tan altos. Ya no hay guerra que financiar. Bueno, hay otras guerritas, pero no la Segunda Guerra Mundial. Eisenhower disfrutó de uno de los periodos más prósperos en la historia económica mundial y la de los Estados Unidos, por supuesto. Hubo un crecimiento medio de 3% en Estados Unidos, un incremento del bienestar, un surgimiento de clases medias más ricas, más poderosas económicamente hablando, y se incrementa la sociedad de consumo exponencialmente. En cuanto a política exterior, se aplica la que hoy en día se llama la doctrina Eisenhower, que es una estrategia de contención prolongada, bajo variantes más agresivas, respuesta inmediata a cualquier agresión militar, y el brinkmanship. Este es un término total y absolutamente militar, sobre el que no voy a entrar, pero lo pueden buscar y averiguar. En política exterior, También una contención en Asia. Apoyo a toda oposición anticomunista en Asia. Empuje a dictaduras, es decir, los Estados Unidos bajo Eisenhower preferían una dictadura a un régimen comunista, y si tenían que apoyar dictaduras no tenían ningún problema. Estaba muy claro Eisenhower, cualquier dictadura era mejor que un régimen comunista para Eisenhower, para los Estados Unidos. En este sentido, hubo un reforzamiento de las monarquías del Medio Oriente. Ustedes me dirán, pero tú acabas de hablar de dictaduras. Bueno, ¿qué es una monarquía en el Medio Oriente? En el Medio Oriente las monarquías son monarquías absolutas, es decir, son dictaduras. Pues Estados Unidos las refuerza. Refuerza las monarquías en el Medio Oriente, todo con tal de que no se convierta en comunista u otra cosa peor.
Este periodo de la presidencia de Eisenhower es el periodo soñado por el republicanismo conservador. Claro que tomé notas, ¿no? Por supuesto, antes de hacer. Digamos que en Eisenhower había un trío de cosas que a la clase media no le faltaba. Casa, trabajo y mall. Es decir, home, house, job y mall, el centro comercial. La vida de la clase media norteamericana giraba entre su casa, su trabajo y el mall. ¿Y quién los llevaba a todos esos sitios? El coche. Es decir, era un trío más un cuarto elemento que es el coche. O un cuarteto para los que prefieran. Lo que pasa es que el coche era el vaso comunicante de esas tres cosas. Casa, trabajo y mall. Por cierto, ese es el ideal de los venezolanos. Tener casa, trabajo y mall y coche. Yo a los venezolanos le pondría el coche en primer lugar porque si no tienen coche creen que son pobres y que son marginales, ¿no? Esto no tiene nada que ver con los Estados Unidos. También durante el gobierno de Eisenhower y a pesar de todo crecen las protestas sociales porque no todo el mundo progresa a la misma velocidad y entonces los que menos progresan económicamente hablando quieren vivir como el que más progresó y como no lo logran, protestan. Protestas sociales. O sea, en lugar de seguir luchando y trabajando para llegar a vivir como quieren vivir, prefieren protestar. Esto es muy venezolano, ¿no? El vicepresidente de Eisenhower, por cierto, era su yerno, Richard Nixon. Dato curioso nada más. Qué yerno tan mediocre, ¿no? Del yerno mediocre de un hombre brillante. Bueno, hablemos ahora de la presidencia de Kennedy, de 1961 a 1963, que todo el mundo sabe cómo terminó. JFK, el mito de Camelot y la realidad. JFK, John F. Kennedy, era el hombre joven y guapo. En política interior, su ideal era solidario y defendía los derechos civiles. Incrementó el crecimiento de los Estados Unidos, que llegó a ser del 5,5%. Y aumentó el número de trabajos, de empleos en 2,5 millones. Tenía conciencia de las diferencias sociales, ¿no? Tenía una gran conciencia de las diferencias sociales. En ese momento había en Estados Unidos, él lo recibió así, en los Estados Unidos 50% de población subsistente, es decir, que solamente subsistía, no le sobraba el dinero para lujos, y había un 6% de parados, es decir, de desempleados. Tuvo que enfrentar presión de grupos. Tuvo que enfrentar la presión de grupos y es que hay ruido y son venezolanas. Tuvo que aguantar presión de grupos y su defensa de los derechos civiles fue a nivel federal, es decir, abarcaba a todos los Estados Unidos. En política exterior hubo un cambio en las relaciones con la Unión Soviética, articulación regional, y hubo acontecimientos contrarios. Está Vallacochinos en 1961. En Vallacochinos, en 1961, de eso se podrían grabar varios videos, fue un intento de invasión de Cuba para derrocar a Castro por parte de cubanos que vivían en los Estados Unidos, muchos de ellos militares cubanos anticastristas, ¿no?
Se dice que Kennedy los apoyó para tratar de entrar a Cuba por Bahía Cochinos en 1961, pero fueron derrotados por las fuerzas de Fidel Castro instantáneamente. Eso fue una masacre, ¿no? Los Estados Unidos, y esto nunca se ha terminado de aclarar, los Estados Unidos, Kennedy se supone, les había prometido apoyo militar, pero no se los dio. Y entonces cuando desembarcaron en Bahía Cochinos, estaban solos, tropas, o sea, solos, era infantería. Desembarcaron unas lanchas con esta gente, con estos cubanos, que eran infantería. Estados Unidos había prometido apoyo aéreo y no lo hubo. Y esto fue una masacre de Fidel Castro con estos señores cubanos. Los masacró Fidel Castro. Es un acontecimiento oscuro todavía. No se sabe por qué no hubo apoyo aéreo norteamericano, no se sabe si la Unión Soviética llamó, no se sabe si la Unión Soviética llamó a Estados Unidos para alertarlos de que no violaran el espacio aéreo cubano, habría problemas con la Unión Soviética, ¿no? Y era la Guerra Fría. No se podía tener cierto tipo de problemas con la Unión Soviética y viceversa porque podía estallar una guerra nuclear. Entonces, puede ser que sí les prometió apoyo aéreo y luego decidió que era muy peligroso apoyarlos. Y también se dice que les prometió apoyo naval y, bueno, también de la misma forma que la Unión Soviética les advirtió a los norteamericanos no dar apoyo aéreo, pues también les advirtió no dar apoyo naval, no en las aguas territoriales de Cuba, ¿no? El caso es que en 1961 el desembarco de cubanos en Bahía Cochinos fue un fracaso para los que se desembarcaron y un gran triunfo para Fidel Castro. Esto fue uno de los acontecimientos más importantes durante el gobierno de Kennedy. Después está la crisis de los misiles de 1962. En algún momento, y para molestar a la Unión Soviética, para acosarla, Estados Unidos había colocado unos misiles en Turquía apuntando a Moscú. En venganza por este motivo, Moscú coloca en Cuba en 1962 unos misiles con cabeza nuclear en Cuba, apuntando a Washington. O en todo caso, apuntando a los Estados Unidos, ¿no? Este fue el momento más caliente durante la Guerra Fría. Se temió que comenzara una tercera guerra mundial que iba a ser una guerra nuclear y fue un momento muy tenso y finalmente los misiles fueron retirados luego de conversaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos son dos acontecimientos cruciales durante el mandato de Kennedy en los Estados Unidos. Y bueno, dos acontecimientos cruciales en la historia de la humanidad y en la historia de la Guerra Fría. Bueno, después de la crisis de los misiles hubo un enfriamiento de las relaciones con la Unión Soviética. Kennedy había querido tener unas relaciones, había querido mejorar las relaciones con la Unión Soviética y las había mejorado, pero luego de la crisis de los misiles, estas relaciones se volvieron a enfriar. Luego está la guerra de Vietnam y la Alianza para el Progreso también dentro del gobierno de Kennedy. Luego, como todo el mundo sabe, Kennedy fue asesinado y allí terminó su mandato. No entraremos en detalles sobre el asesinato. De todos modos, lo único que hay hasta el día de hoy todavía son conjeturas. Kennedy es asesinado y dentro del mismo avión donde se transportaba su cadáver para ser enterrado en Washington, iba su vicepresidente, Johnson.
que dentro de ese mismo avión juró como presidente de los Estados Unidos y debido al asesinato y desaparición física, por supuesto, de Kennedy. La presidencia de Johnson duraría del 63 al 68. En política interior, Johnson tuvo una buena macroeconomía, es decir, el Producto Interno Bruto lucía bien, la inflación estaba bien, todos los índices macroeconómicos estaban bien, pero la microeconomía, que es lo que le importa al ciudadano de a pie, no estaba tan bien. Hubo desequilibrios económicos. Debido a estos desequilibrios económicos y empeoramiento de la economía interna de los Estados Unidos, hubo programas de ayudas sociales y recapacitación laboral. Se aprobó el Acta de los Derechos Civiles, Civil Rights Act. La política exterior de Johnson estuvo focalizada totalmente en la guerra de Vietnam. Estábamos en los míticos y aciagos años 60. ¿Cuál fue? La guerra de Vietnam tuvo una repercusión inmensa, ¿no? Yo recuerdo, para mí durante mi infancia y adolescencia, la presencia de la guerra de Vietnam en el televisor era constante, ¿no? Y como yo era una niña apenas cuando comenzó la guerra de Vietnam y cuando terminó era una preadolescente, yo me acuerdo, yo vivía angustiada, yo llegaba del colegio y mientras comía, que yo comía después, porque del colegio Humboldt, el colegio Humboldt tenía unos horarios que empezaban más temprano que los demás colegios, empezábamos a las 7:10 de la mañana y salíamos a la 1:45, si mal no recuerdo. Entonces en mi casa ya todo el mundo había comido. Cuando yo llegaba a mi casa me ponían la comida y yo encendía el televisor, comía sola siempre, porque todo el mundo había comido más temprano, porque tenían que comer más temprano, tenían cosas que hacer y yo no podía comer con ellos porque el colegio terminaba más tarde. Yo me acuerdo de aquella presencia incesante, casi que aquel monopolio de la guerra de Vietnam en los televisores, ¿no? Me acuerdo que una vez le pregunté a mi mamá, pero ¿dónde está Vietnam? Está muy lejos. Y mi mamá me decía, muy lejos, lejísimo. Y yo decía, ¿habrá guerra también aquí? No, es que eso está muy lejos, eso es otro mundo. Bueno, eso me lo decían para calmarme, ¿no? Sí, la perspectiva de la guerra siempre me aterró. Había dos cosas que me aterraban en la infancia, ¿no? Y que bueno, que las veía por televisión y me aterraban. Una era la guerra de Vietnam. Es decir, una de las cosas que me aterraba era vivir una guerra. Y eso se debió a la presencia constante de la guerra de Vietnam en televisión. Esa cosa me aterraba, el hecho de vivir una guerra que todavía no la he vivido y espero no tener que vivirla. Aunque espero seguir viva. Esto no quiere decir que me quiera morir, pero espero no tener que vivir una guerra. O sea, no estar en un lugar donde hay una guerra. Y en segundo lugar, la otra cosa a la que yo tenía terror eran las dictaduras militares, ¿no? Que también me llegaron a través de la televisión. Yo recuerdo el 11 de septiembre de 1973, recuerdo el noticiero en Radio Caracas Televisión y la imagen del bombardeo sobre el Palacio de la Moneda en Chile se me quedó grabada de por vida, ¿no? Esa imagen volvía, ¿no? Del golpe de Estado en Chile contra Allende, perpetrado por Pinochet, que fue su ministro de Defensa. Como ustedes bien saben, y si no lo saben, apréndanlo, solo te puede joder el que te conoce bien, el que es tu amigo y el que has dejado entrar a tu casa y a tu vida.
Esto sirve para la política, para la vida privada y para todo. Solo te puede joder el amigo, el conocido. El amigo o la familia, el amigo, el conocido. Bueno, Allende lo jodió su ministro de Defensa, Pinochet. No estoy dando un juicio de valor sobre el golpe de Pinochet ni sobre la dictadura de Pinochet. Me reservo en este video nada más mi opinión sobre la dictadura de Pinochet y sobre el gobierno de Allende. Por supuesto que después del golpe de Estado de Hugo Chávez, muchas cosas empezaron a cambiar en mí. No solo en mí, sino en muchos venezolanos, ¿no? A medida que transcurría, y después cuando Chávez llegó al poder, más aún, a medida que transcurría el gobierno de Chávez, el primero, y luego el segundo, etcétera, uno empezaba a ver con más simpatía, esto es algo que le ha sucedido a muchos venezolanos, uno empezaba a ver, no necesariamente con más simpatía, sino con menos crítica el golpe de Estado de Pinochet. Y uno comenzaba a ver la gran realidad del gobierno de Allende. No me quiero pronunciar sobre la dictadura de Pinochet ni sobre el golpe de Pinochet, porque involucra asesinatos, involucra muchas muertes, mucha violencia. Tanto el golpe de Estado como los años en que gobernó Pinochet involucran desaparecidos, muertos, torturas. No quiero pronunciarme sobre eso, pero sí me voy a pronunciar sobre el gobierno de Allende. El gobierno de Allende fue una porquería que en 3 años ya había destruido Chile. Una cagada. Y no nos los vendieron así. En Venezuela, que al fin y al cabo, siempre ha sido un país socialista, el estilo de la... Venezuela siempre ha sido un país socialdemócrata, socialista. Yo no sé por qué tanta laraca con el gobierno de Chávez y Maduro, si pasamos del socialismo al socialismo, pasamos del socialismo punto fijista al socialismo chavista, pero nunca hemos tenido un gobierno liberal. Yo participé en el único gobierno venezolano que pretendía implementar una economía liberal y de mercado, que fue el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Estuve 3 años en él y apenas yo me salí de ese gobierno, un mes y pico más allá, pues vino el primer golpe de Estado de Chávez, el primer golpe de Estado fracasado militarmente de Chávez, ¿no? Venezuela siempre ha vivido en socialismo. Bueno, dejo Chile y dejo Pues fue una cagada el gobierno de Allende. Trabajadores de Chile, bueno, su última alocución en la radio, que está transcrita, está grabada y todo, está... realmente en su última locución de radio no se dirige a todo el país, se dirige a los obreros de Chile. Y escúchenla, es una alocución sectaria, se despide. Nunca se ha sabido si lo mataron o se suicidó, pero de todos modos hubiera terminado muerto. Pero se despide y saluda a los obreros de Chile, a nadie más. Sectario, discriminatorio, en fin. Estábamos hablando, bueno, de los Estados Unidos y la televisión. Bueno, de la guerra de Vietnam y la televisión, la primera guerra televisada casi. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía muchísimos más efectivos, muchísimos más militares desplegados que en la guerra de Vietnam. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, ese despliegue militar de norteamericanos en guerra no causó el estremecimiento en Estados Unidos, en la población norteamericana, que sí causó la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam hubo numerosas protestas dentro de los Estados Unidos por tener allí a combatientes norteamericanos en una guerra en la que Estados Unidos, según la opinión de muchos, no tenía nada que hacer, según la opinión de muchos norteamericanos de a pie. Le reclamaban al gobierno y a los gobiernos estar en Vietnam y que jóvenes norteamericanos murieran en Vietnam, ¿no?
Bueno, la gente de a pie decía que Estados Unidos no tenía nada que hacer allí. Otra cosa opina a una persona viéndolo desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Estábamos en plena Guerra Fría y no se podía permitir que, que el comunismo soviético se expandiera cada vez más. No digo que esté en acuerdo, no digo que esté de acuerdo o en desacuerdo con esto. Solamente digo que desde el lado del mundo libre, lo que se llamaba el mundo libre, por supuesto que no hay mundo libre, pero esto es un video de política. O sea, desde el punto de vista de lo que se llamaba el mundo libre, había que contener el avance soviético y el avance comunista, que no son exactamente lo mismo, en cualquier parte. Bueno, entonces en Vietnam se desplegaron muchos menos combatientes que en la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a combatientes norteamericanos. Pero en la Segunda Guerra Mundial no existía la televisión y en Vietnam sí. Y entonces, claro, el impacto de las imágenes en televisión provocó protestas en el mundo entero, pero sobre todo en los Estados Unidos debido a que eran los hijos, los padres, los hermanos, los novios, los esposos de los y las norteamericanas, los que estaban en la guerra y los que morían o quedaban mutilados en la guerra. Bueno, cambiemos. Se acabó el gobierno de Kennedy, no de Kennedy, de Johnson. Y viene la presidencia de Nixon, de 1969 a 1974. Al parecer Nixon tenía una buena formación y una mala imagen. Yo he escuchado muchas veces y he leído que Nixon era de profesión o de oficio un vendedor. Bueno, la mitad de los norteamericanos son vendedores y viven de eso, de vender, bien sea por catálogos, bien sea dentro de empresas como gerentes de ventas, ejecutivos de ventas, pero la mitad de los norteamericanos se dedica a las ventas. Y Nixon era un vendedor. Un vendedor, por definición, es una persona grisácea, mediocre. No hay nada peor que un vendedor. En política interior, hubo intervencionismo en la economía y entonces hubo un intervencionismo creciente ante el paro, el desempleo, que era cada vez crecía más, ante la inflación que había aumentado, ante la pérdida de competitividad y la sobreapreciación del dólar. Esto obligó a Nixon a llevar a cabo un intervencionismo creciente. Hubo inestabilidad social y Nixon simplemente la combatió con la represión. Hubo crisis económica, congelación de salarios y precios. Ya dijimos que Nixon decidió intervenir la economía. Congeló salarios y precios. Esto le debe sonar mucho a Latinoamérica y a los chavistas, ¿no? Y a Venezuela. Congeló salarios y precios para que después no digan que Estados Unidos nunca hizo lo mismo que han hecho muchos países latinoamericanos y que ha salido mal, ¿no? Disminuyó los costos laborales y aumentó el arancel proteccionista. Eso me recuerda a Trump y cómo le criticaron que protegiera mediante un arancel al acero y aluminio y carbón norteamericanos. Arancel que me imagino Biden ya ha eliminado, ¿no? Yo estaba de acuerdo con ese arancel de Trump, o con esos aranceles de Trump. Desde el punto de vista norteamericano, como europea y habitante de Europa, a mí no me convenía ese arancel de Trump, pero desde el punto de vista norteamericano era conveniente. Se abandona la convertibilidad del dólar, hay una devaluación del dólar. En política exterior, Nixon busca
un mayor nivel de pacificación y concertación. A grandes líneas, hubo una continuación de la presencia en Europa Occidental, un acercamiento a China y a la Unión Soviética. Y por supuesto, en cuanto a política exterior, el secretario de Estado de Richard Nixon fue Kissinger. Kissinger es tal vez el secretario de Estado, yo creo que sin el tal vez, más brillante y más importante que han tenido los Estados Unidos, el diplomático más brillante que ha tenido los Estados Unidos. Ustedes saben que el secretario de Estado en Estados Unidos equivale, digamos, al ministro de Relaciones Exteriores en Europa y en América Latina. El secretario de Estado de Nixon, repito, fue Henry Kissinger y posiblemente el más brillante de todos los secretarios de Estado que haya tenido los Estados Unidos y con mucho. Henry Kissinger, por cierto, no nació en Estados Unidos, nació en Alemania, hijo natural de una alemana que emigró con él a Estados Unidos. Fue un niño que sacaba muy buenas notas, con lo cual fue becado para Harvard. Es doctor en leyes, fue doctor. Yo realmente no sé si ya murió, creo que sí. Y bueno, yo detesté mucho cuando yo era joven y Kissinger aparecía en la televisión, yo odiaba a Kissinger. A Kissinger se le atribuye el fin de la guerra de Vietnam. Al parecer, Kissinger, al parecer no, protagonizó los diálogos que condujeron al fin de la guerra de Vietnam, una guerra que se hacía interminable, había que terminarla en algún momento. Y ya Estados Unidos sabía que no la iba a ganar, que era imposible ganarla, ¿no? Kissinger fue premiado con el Premio Nobel de la Paz. Y yo recuerdo que yo era pequeña y me horroricé de que a un hombre como Kissinger le dieran el Premio Nobel de la Paz. Me horroricé porque un niño se horrorizaría. Una persona adulta quizás no. Lamentablemente la guerra es un mal necesario a veces. Y esto lo aprende uno. Esto lo aprende uno cuando madura y sobre todo si uno ha vivido lo que yo viví en Venezuela y lo que muchos venezolanos de mi edad vivimos en Venezuela. Yo era una pacifista a ultranza antes del 4 de febrero de 1992. Era una crítica de cualquier guerra, de la de Vietnam, de la de Corea, de cualquiera. Era una pacifista a ultranza y una antimilitarista a ultranza. Era todavía, yo a pesar de que tenía 31 años, el 4 de febrero del 92, yo todavía era paz y amor, peace and love, ¿no? No me había abandonado la era hippie todavía. O sea, era una hippie a destiempo en ciertas cosas que pensaba. Pero el 4 de febrero del 92 todo cambia. El 4 de febrero del 92 Chávez da su primer golpe de Estado, que en realidad no lo dio Chávez, sino Choantich, pero bueno, eso es materia de otro video. Eso estaba en mis videos de 2009 CLEA, el canal que me jodieron. Y el 4 de febrero del 92, ese largo día que comenzó a las 12 de la noche, a las 00:00, las 12 de la noche en punto, a las 12 yo vivía en La Carlota, a pocos metros de la casona. Cuando un reloj digital que yo tenía cerca de la cama marcó las 2.00, las 12 de la noche, escuché la primera ráfaga de FAL. Estaba a punto de quedarme dormida y me puse mosca, porque no me pareció que fueran tiros normales de policías y ladrones, ¿no? Que siempre se han escuchado en Caracas a cualquier hora, ¿no? Entonces vino la segunda y la tercera ráfaga y entonces me tiré al suelo. Estaba en la cama y me tiré al suelo instintivamente, sin decidirlo. Y pensé, estos no son policías y ladrones y ese armamento no es una pistola cualquiera. Y bueno, ahí empezó el golpe de Estado. Ese día me convertí en serpiente durante muchas horas porque lo único que hacía era arrastrarme por el piso.
Luego observo por televisión de vez en cuando levantaba la cabeza del piso, cómo los militares afectos a la República, cómo los militares no golpistas, cómo los militares institucionales, cómo los militares respetuosos de la democracia y el Estado de Derecho tratan de contener el golpe efectuado por sus colegas militares. Golpe que es contenido y es vencido. Y entonces, al final de ese día, yo decidí que había militares malos y militares buenos. Y dije, bueno, unos militares intentaron matarnos y la otra mitad de los militares trataron de impedir que nos mataran y salvaron a la República. Entonces, lo mismo puedo decir el 27 de noviembre. Entonces, empecé a comprender la necesidad de que existieran militares. Ahora, ustedes pueden pensar, bueno, pero si no existieran militares no habría golpes de Estado y no haría falta que ningún militar bueno, entre comillas, derrotase a un militar maluco, entre comillas. Sí, pero el ser humano tiene que ser controlado por las armas, lamentablemente. O sea, la única paz a nivel de la sociedad y a nivel de los países y a nivel de la historia. No hablo de la paz interior del hombre, no. La paz en las sociedades y países y tal siempre es una paz armada. Tiene que haber armas porque es la única forma de que haya paz. Si no, la gente, las masas se desbocan, hacen lo que les da la gana y no hay forma de contenerlas. Lamentablemente, el ser humano es la cagada y tiene que haber armas, tiene que haber una paz armada. Porque la paz es una cosa que se dice mucho y es una verdad como un templo. La paz reposa sobre las armas. Por supuesto que ese hombre, que esas masas que se desbocan y que saquean y que entran en tu casa, te roban, te violan y te matan. Por eso esas masas son la mayoría de la población del planeta. Yo no podría serlo, yo soy un individuo. Hay masa y hay individuos, pero los individuos somos pocos. Los individuos, ¿cómo se logran? Con una buena educación, tanto en casa como en las universidades y colegios. Y por supuesto, tiene que ver también con quién eres tú, con tu nivel de inteligencia y con tu ética y moral. Un individuo, aunque vea las puertas de una casa abierta y aunque sepa que es una casa donde hay muchísimas cosas de valor adentro, y aunque sepa que no hay nadie en ese momento vigilando la casa ni cuidándola, aunque sepa que está de puertas abiertas, paso franco, y que no va a venir nadie a protegerla hasta dentro de un día, el individuo no entra a esa casa y no roba nada. Pero ese es el individuo. Las masas siempre lo van a hacer. Entonces, debido a las masas, es necesario que haya una paz armada. ¿Y habrá un mundo donde todos seamos individuos? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho, pero este es un tema filosófico ya y no quiero entrar en él. ¿Qué estaba diciendo yo? Ok. Kissinger. Bueno, Kissinger es el artífice del final de la guerra de Vietnam, por lo cual le dan el premio Nobel. Y claro, para mí en ese momento Kissinger era un monstruo. Para mí hoy en día Kissinger es un gran diplomático sin duda. Quizás uno de los mejores en la historia del mundo. Por cierto, Nixon era tan mediocre que decían que gobernaba Kissinger. A Nixon lo llamaban Kissinger. Yo recuerdo que a los 20 y tantos años,
cuando por fin pude reunir el dinero, me compré un libro de Oriana Fallace, de periodista italiana, llamado Entrevista con la Historia. Y ahí había, bueno, era una recopilación de las entrevistas que había hecho Oriana Fallace en toda su vida. Todavía estaba ella en activo, porque después salió una entrevista con la Historia 2 que nunca leí. En esa entrevista con la Historia 1 había una entrevista a Henry Kissinger y, bueno, Oriana Fallace era también como yo. O sea, en esa entrevista, al final, ella da su opinión y dice, a Kissinger le dieron el Premio Nobel de la Paz, pobre paz. Pero Oriana Fallace, en los últimos años de su vida, recluida en su apartamento de Nueva York, alertó durante años sobre la autodestrucción de Europa, el suicidio de Europa. Un amigo mío que odia a las mujeres y está en Roma, Antonio decía que Oriana Fallace era una histérica y una loca que se había enamorado de un revolucionario griego. Bueno, el revolucionario le dedica un libro que es Un hombre de Oriana Fallace. Un libro que para la jovencita o para la mujer, bueno, hay ruido, bueno. Un libro que para la persona que yo era joven en aquel momento fue muy emocionante. Hoy en día no sé qué diría yo de un hombre de Oriana Fallace, pero le dedicó un libro al revolucionario griego este. Entonces Antonio me dice que es una histérica, una loca, enamorada de un comunista. Bueno, yo no opino lo mismo que Antonio, evidentemente. Tampoco pretendo que Oriana Fallace, una corresponsal de guerra y una periodista, sea una intelectual, no pretendo eso. Oriana Fallace, cuando habló en los últimos años del suicidio de Europa, que en Europa decían que era una histérica, se la pasó durante los últimos años de su vida hablando del suicidio de Europa y la autodestrucción de Europa, y yo comparto plenamente su diagnóstico o sus observaciones. Es cierto que Europa se suicida y se autodestruye, pero este video no es para hablar de Europa y de su suicidio. Bueno, ya que hablé de Kissinger, quiero dar mi opinión sobre otros secretarios de Estado. Por ejemplo, Bush hijo tuvo de secretaria de Estado a Condoleezza Rice, una mujer negra del sur de los Estados Unidos, que nació con todo en contra. Nació negra, pobre, en el sur y mujer. Llegó a Harvard y fue secretaria de Estado de Bush hijo. Yo no sé por qué tanta laraca con Michelle Obama y con la Kamala, que la Kamala no vale nada. La Kamala es un horror. La Kamala es la Iris Varela norteamericana. Yo no sé por qué dicen que Michelle Obama es la primera mujer relevante en la política de Estados Unidos y que Kamala Harris es relevante. No, esas no son nada relevantes. Bueno, de Michelle Obama, quién sabe, pero Kamala no es ninguna mujer relevante negra. Primero que no es negra. Es una mezcla de latina, negra, asiática, wasp, una mezcla, ¿no? La primera mujer negra que llega a un cargo importante en los Estados Unidos, que es más importante que el cargo de presidente, que es el cargo más importante de los Estados Unidos y no es de elección libre, que es el cargo de secretaria de Estado, es Condoleezza Rice, negra como el carbón y más inteligente que el coño. Inteligentísima, brillante, pero por estar asociada a Bush, en este caso Bush hijo, y por ser del Partido Republicano, pues no la tomó como si no hubiera existido, pero Condoleezza Rice existió y dejó un legado arrechísimo, tremendo, cojonudo. Bueno, y después de Nixon termina su mandato envuelto en el caso Watergate. El caso Watergate, como deberían saber o se sabe,
Supuestamente se supone que Nixon mandó a espiar al Partido Demócrata y a grabar conversaciones dentro de una sede del Partido Demócrata. Y eso fue un escándalo y a eso se le llamó caso Watergate. Hay películas, la más conocida de todas es Todos los hombres del presidente, con Dustin Hoffman y Robert Redford. Pero hay más películas sobre el caso Watergate. Luego viene la presidencia de Carter, de 1977 hasta el 80. En política exterior tiene grandes propósitos, se hace grandes propósitos, pero tiene escasos logros. Trata de entenderse con la Unión Soviética dentro de un programa, dentro de una doctrina que se llamó SALT II. Logra una cierta consecución de la paz en el cercano Oriente. Hace que los Estados Unidos jueguen un nuevo rol en Latinoamérica. Y durante su mandato ocurre la toma de rehenes en la embajada de Teherán, cosa que enlodó su mandato porque dejó que se notara una falla de seguridad muy grande, ¿no? En política exterior prolongó los problemas estructurales de la economía estadounidense y se incrementó el déficit federal. Es que, bueno, Carter era un comunista. ¿Qué esperan ustedes? Un socialista. La inflación media durante el gobierno de Carter fue de 12%. Para Estados Unidos eso es muchísimo, y el desempleo de 10%. Hubo crisis estructurales, o sea, permanecieron las crisis estructurales en el campo agraria y en la industria, la crisis industrial, y hubo un poco de atención hacia los problemas energéticos. Bueno, y en otro momento me ocuparé de los presidentes norteamericanos desde el año 80 en adelante. Este video termina con Carter en el año 80. Yo sé que mucha gente admira mucho a Carter, yo no. Bueno, algunos de estos temas que he mencionado, como la invasión a bellacochinos, la crisis de los misiles, Kissinger, la guerra de Vietnam, pueden ser retomados en otros videos como tema principal, ¿no? Este era un brief que les quería hacer. Espero que les haya gustado o servido para algo. 6 de abril, las 9:29 de la noche, en Madrid. Buenas noches, buenas noches Europa, buenas tardes América.